Y hablar de educación en la República Argentina, en el mundo en realidad, pero obviamente nos vamos a centrar en lo que ocurre con la educación en nuestro país, qué es lo que pasa después de la pandemia, qué es lo que se vivió, bueno, cuánto se ha sufrido en todos los ámbitos, desde lo social, desde lo psicológico, desde lo económico, también por supuesto desde lo educativo, hubo cambios, la pandemia ha dejado sus huellas, sus secuelas, y pensar en el futuro, pensar en la educación que se viene. Hay mucha desesperación por recuperar la presencialidad, el estar en el aula, por sostener la cantidad de días de clases, pero ¿qué se hace en esos días? ¿Cómo es que se va a brindar la educación? ¿Cómo se hace para recuperar contenidos, reprogramar justamente toda la planificación curricular que debe hacerse? ¿Cómo emparejar? Mirá cuántas preguntas que hay, ¿no? Todo lo que se ha retrasado y aquellos que han quedado sin la posibilidad de conectarse durante un año y medio de la pandemia. Alejandro Castro Santander, especialista de educación, está en la provincia de Mendoza. ¿Cómo te va, Alejandro? Un placer tenerte por aquí nuevamente. ¿Qué tal? Buen día, Mariano. ¿Cómo te va? Bueno, uno empieza a hacerse preguntas y son muchas, ¿no? Para empezar a responder lo que se viene con la educación en la República Argentina. Sí, o sea, hiciste una avalancha de inquietudes que tenemos, de desafíos, llamémoslos así, ¿no? Desafíos que tenemos educativos, que los teníamos, recordemos siempre esto, ¿no? Veníamos con muchos desafíos previo a la pandemia y la pandemia agudizó absolutamente todo lo que estaba flojo. Esto es así, ¿no? Lo que estaba flojo terminó en la mayoría de los casos agudizándose o cayéndose directamente. La gran pregunta es que ver con la recuperación, cómo hace uno para, a medida que se van dando las condiciones, poder ir buscando las mejores formas, que es en definitiva lo que se ha intentado hacer también desde el principio, cómo nos vamos ubicando a medida que íbamos conociendo las limitaciones que teníamos, la realidad, tanto desde lo tecnológico, desde lo didáctico, desde lo familiar, con respecto al capital social de las familias. Luego, a medida que fuimos volviendo de a poco, retornando a la presencialidad, aunque fuera discontinua, pero qué pasaba con la escuela en relación a ventilación, distancias, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es el gran trabajo que han tenido los directivos junto con sus docentes. El tema es que cuando uno apela al tiempo que debemos recuperar, ya nos caracterizábamos por ser a nivel internacional uno de los países que tenía menos días y menos horas de clase. Estos eran los cálculos que veníamos manejando, porque aún teniendo 180 días, que digámoslo, desde el año 2003 que estaba por ley, nunca se cumplieron, claro. Esto es real también, esto lo sabíamos. Tenían que ver el tema de paros docentes, de contingencias que a veces pasan, ¿no? Climáticas, tienen que ver a veces con esas decisiones improvisadas, muchas veces en algunas gestiones que hay que hacer jornadas los docentes. Bueno, nunca lo terminamos de hacer, y el cálculo que teníamos nosotros era que se llegaba a reducir en muchos lugares a 168 días. Tenemos países, si queremos compararnos, ¿no? Países, por ejemplo, el mismo Chile, también tiene 180 días, pero ¿qué pasa? Tiene extendida la jornada, claro, jornada completa, claro. En cuanto a horas, claro. Esto lleva a que tenga, claro, cuando uno calcula, tiene un 25% más de clase que nuestros estudiantes. Hay países también como México, Costa Rica, Perú, ahora, etcétera, Alejandro, que tienen 100. Alejandro, yo entiendo y destaco y pondero la presencialidad, pondero la cantidad de días y estar en la escuela por una mayor cantidad de horas. Pero lo que recién mencionábamos, comparando con otros países, comparando los días de clase que tenemos, es cuantitativo, digamos. Es un número que es frío, que es cuantitativo. Después hay que ver qué es lo que se hace dentro de esas horas. Porque si tenemos, en vez de 168 o 180 días, los 190 días, de por sí solo no te garantiza un mejor aprendizaje, entiendo, y por eso te lo pregunto. Exacto, y es así. O sea, la frase que habría que resumir todo esto es tener más días de clase
no asegura más calidad en los aprendizajes, que los chicos vayan a aprender más. Esto es así. Lo que se necesita es justamente que esos aprendizajes, ese día más de clase, sea de calidad. Esto sí impacta. Lo otro está demostrado que no es así. No, por eso un poco la frase del nuevo ministro de Educación, que decía que un poco el secreto para solucionar esto era justamente esto que se hizo, agregar días de clase, que ya es muy importante. ¿Sí? Nadie va a decir que no está bien. Ahora que, a ver, podríamos poner como palabra así, ahora 190, claro, ¿no? O sea, como una propuesta importante para todos. A ver, ¿qué hacemos con esos días? No, claro, solamente con esos 10 días más, sino qué hacemos con todos los días, claro, que tenemos. Porque si no estamos repitiendo una educación mediocre, nada más le agregamos días, pero no impacta. Esto está demostrado, a ver, es muy fuerte cuando uno analiza la misma educación de Finlandia. Finlandia no tiene muchos días y sin embargo es una educación de calidad, no tiene jornada extendida, ¿no? Sino que lo que hace es aprovechar cada momento, para eso está muy planificado, se cumple, cuando hay dificultades inmediatamente se procede, un alumno presenta algún tipo de dificultades, un alumno muestra alguna por ahí que empieza con una trayectoria discontinua, una trayectoria débil, inmediatamente se interviene. Entonces, estas son las cosas que nosotros deberíamos, dentro de la gestión de las instituciones educativas, deberíamos considerar. Alejandro, ya han pasado algunas semanas, algunos meses de la presencialidad plena, de estar en esta situación con todos los chicos en el aula. Y siempre se habló mucho, ¿no? Creo que es un dato muy concreto de la realidad, de esa diferencia en la conectividad que se ha tenido, la continuidad que han podido dar algunos y otros que lamentablemente no. ¿Eso se nota en el día de hoy? ¿Lo han notado? ¿Hay alguna evaluación que se ha hecho? No se han hecho, teníamos las evaluaciones anteriores que mostraban justamente lo mal de la conectividad en general en Argentina, sí, digámoslo así. Sí. Luego había que pasar a los dispositivos que podían contar tanto docentes como familias, ¿no? Teníamos las cifras también de qué era lo que pasaba en el uso de la tecnología en los sectores más vulnerables. Esto también lo sabemos. Por eso, esa situación, sí, claro, no, si esa situación se había vislumbrado en el aula en estos días. Uno entiende, claro, no, sí. O sea, a ver, la mejora que sí se ha hecho, que nos está faltando un estudio como han hecho otros países, de cuánto invirtió cada docente y cuánto invirtió cada familia para mejorar la conectividad, en definitiva. Pero el sistema en general no mejora como para que nosotros podamos decir, bueno, o se abaratan costos, como han hecho en otros lugares, o se ha considerado, por ejemplo, que aquellos que utilizan determinada plataforma para conectarse con su colegio a través de un programa, van a tener o no van a tener costo, por ejemplo, va a bajar el costo. Esto no lo sabemos, no lo hemos visto, por lo menos no estamos enterados. O sea que lo que ha hecho es la gente tratar de adecuarse, sí, adaptarse para poder estar mejor. Sí. Pero aquellos que no tenían, los sectores más vulnerables, que no tenían la posibilidad de hacerlo, siguen sin tenerlo. Esto es así. Sabemos que también la brecha, ¿no? Las dificultades que se estaban presentando ya a principio de la pandemia, se han agudizado en muchos a nivel socioeconómico. Claro. Así que el panorama no es bueno en ese sentido. Y tiene que ver esta situación también con... Hay mucha preocupación, me parece que es muy importante también, el tema de recuperar, entre comillas, los niños en la escuela, o los chicos en la escuela, algunos de ellos no tan niños, ya adolescentes también, que han desertado del colegio. Hay muchos que no han regresado y hay mucha discontinuidad en la presencia. ¿Eso se alerta? Sí, son dos temas, ¿no? El tema del abandono, sí, que es, digamos, la última parte de todo un proceso que comienza con dificultades, se empieza a faltar el tema de las inasistencias. Muchas veces ese chico repite y luego, bueno, viene el abandono, ¿no? Es la última parte, digamos, de todo esto. Somos descuidados también en eso, no tenemos forma, el repetidor, por ejemplo, ¿qué hacemos con el repetidor? Sabemos que se descuida totalmente y o lo perdemos o se reitera la repitencia, ¿no? No hay un seguimiento, no hay un cuidado, en general estoy hablando, ¿no? Sí, sí. El tema tanto del abandono como de
qué hacemos con las trayectorias que llamamos intermitentes, ¿no? Por ponerle un nombre. O sea, cuando uno habla de trayectoria estamos hablando del recorrido que realiza un estudiante dentro del sistema, ¿no? Somos descuidados, o sea, está comprobado cuando uno mira otros sistemas educativos exitosos que lo que hace la diferencia para no perder el estudiante es el cuidado que se va realizando apenas empiezan a presentarse determinados indicadores que pueden boicotear, que puedan romper la relación educativa. Entonces yo creo que el tema del abandono todavía ni las cifras conocemos. Recién en septiembre del 2022 dicen que vamos a conocerlas, pero las cifras preliminares han sido, primero hablamos de 1 millón, después hablamos de 1,5 millones y algunos hoy ya están hablando de 2 millones de estudiantes. Claro, te lo preguntaba esto porque en la primera reunión del Consejo Federal de Educación, el flamante ministro de Educación, había remarcado eso, ¿no? Salir a buscar a los alumnos que se habían perdido del sistema educativo, y realmente me parece que hay que hacer hincapié allí para tener las mismas oportunidades y que sea el derecho y la educación, por supuesto, que debemos hacer cumplir. Alejandro. Ahora, Mariano, sí. Discúlpame, Mariano, sí. Cuando uno le plantea esto de salir a buscar cada uno de los estudiantes a un directivo, sí, habría que verle la cara que pone el directivo, ¿no? Sí, o sea, sí, no es sencillo, es fácil decirlo. No, porque tenés que tener recursos, tenés que tener medios, tenés que tener métodos para recuperarlo. No es decir salir a buscarlo y nada más, ¿no? Hay que estar detrás una gran estructura para salir a buscar cada chico. De eso estamos absolutamente convencidos. Alejandro, muchísimas gracias. Un gusto, Mariano. Un gusto, hasta luego.